Vidas Imparables. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Vidas Imparables bajo la conducción de Josué Valera. Hoy nos acompaña Lisandro. Él es un profesional multidisciplinario con más de 15 años de experiencia en comunicación creativa, fotografía documental, diseño gráfico, coaching ontológico y consejería en salud sexual. Y tiene más de 30 años viviendo con VIH. Lisandro decidió hacer público su diagnóstico de VIH en el año 2019 y desde entonces se ha decidido acompañar, educar y empoderar a otras personas que viven con VIH. Lisandro, quiero darte la bienvenida a este espacio de Vidas Imparables. Hola Josué, encantado de saludarte. Saludo para todos los espectadores o oyentes que están viendo este canal y este espacio. Estoy súper contento de compartir este momento con ustedes y de saber que me estás hablando desde Lima, una ciudad que me gusta muchísimo y que he disfrutado muchísimo. Y con, bueno, principalmente las personas, la comunidad peruana es una maravilla. Así que un saludo para todos, obviamente especialmente a los peruanos, pero a toda la comunidad latina, a todos los seguidores, a todas las personas que están hispanoparlantes. Así que un saludo para todos. Gracias, Lisandro, que eres un argentino viviendo en España. Cabe puntualizar esto. Y justo me gustaría iniciar esta conversación, Lisandro, hablando de los 30 años que llevas viviendo con VIH. Y justo me gustaría comenzar un poco dando un poco de contexto quizás a las personas que desconocen un poco cómo era el VIH en esos momentos. ¿Cómo recuerdas esos primeros años de la epidemia y qué fue lo que te permitió mantenerte de pie en aquellos años donde la incertidumbre de una vida con VIH, como probablemente a la vez hoy, era un poco más incierta? Ok, tengo que decir para quienes no me conocen o quizás aquellas personas que me conocen pero no han hecho un seguimiento en reversa desde mi primer vídeo y demás, de que sí, efectivamente llevo más de 30 años. En el año 94, a fines del año 94, yo contraje el VIH, pero por razones de la vida misma y de mi carácter y de las formas, yo estuve sin tratamiento hasta el año 2015, ¿bien? Y en esos años, desde el 94 hasta el 2015, como lo dije, no estuve en tratamiento, no estuve inmerso en el mundo del VIH o de las personas positivas, y creo que no conocía absolutamente a nadie, y de esto es algo que he estado escribiendo al respecto en un libro que acabo de terminar y estoy en el último proceso de revisión y edición. Eh, y, eh, pero mi impacto fue quizás ya más cuando tuve que empezar a tomar la medicación en el año 2015. ¿Por qué comienzo la medicación en el año 2015? Básicamente porque mi cuerpo ya había dicho un poco basta. Esto no es algo que aconsejo a todo el mundo. Yo en un momento, en el año 94, como cuando soy diagnosticado, decido no tomar medicación porque en ese momento la medicación y el tratamiento que había no tenía absolutamente nada que ver con lo que tenemos hoy actualmente todas las personas que vivimos con VIH. En ese momento el tratamiento era muy agresivo, y los efectos que podía haber sobre las personas que lo tomaban no se podían llegar a saber. Era más probable que te lleven a una desmejora que a una mejora en muchos casos. No digo de que me hubiese sucedido eso porque nunca lo sabremos. El tema es que por cuestiones del universo, la genética o quien quieran creer ustedes, mi organismo era una especie de controlador viral, porque no voy a decir un controlador elite, pero sí un controlador viral. Y entonces pude estar manteniéndome esos años, digamos, sin enfermarme ni tener síntomas ni nada. Ya en el 2015 sí comencé el tratamiento y ese para mí fue, paradójicamente, el verdadero diagnóstico. El diagnóstico real fue cuando tuve que empezar a tomar mi primera pastilla o el médico me dijo, hey, es momento de comenzar a tomar la medicación. Y inicias en el 2015, pero no te llevó, me parece curioso, mucho tiempo en tomar la decisión 4 años después de visibilizar tu diagnóstico. Creo que te llevó más tiempo tomar la decisión de iniciar el tratamiento que de visibilizarte.
¿Qué te llevó a dar ese paso tan importante de decir abiertamente, soy una persona que vive con VIH y exponer tu historia? Creo que lo que me ayudó muchísimo a tomar la decisión de eso fue haberme, primero, en el año 2019, que fue cuando lo hice visible, yo me había mudado a Barcelona. Y al haber estado y formando parte de un espacio de salud sexual, aquí uno de los más importantes de Barcelona y de España y de toda Europa, y de rodearme de personas de nuestro colectivo y de conocer otras personas VIH positivas que yo no había tenido la posibilidad de conocer antes, porque la vida fue así, y yo había estado siempre en pareja y esto y aquello, pero nunca había conocido personas positivas. Creo que eso me hizo pensar y meditar al respecto de que cuál era la vida que yo estaba teniendo y que había tenido. Y empezó a generar una especie de peso muy fuerte para que cuando llegué en mayo del 2019, a diciembre del 2019, yo decidí tomar esa decisión. No lo tenía claro en mayo, obviamente, pero sí a partir de julio o agosto quizás. Agosto empecé a tener sentimientos y el pico fuerte fue en octubre. En octubre del 2019 fue el pico más alto en el cual trabajé muchísimo en mi persona eh, para, eh, para saber lo que tenía que hacer, porque tenía que resolver eso. Y una vez que lo hice, me liberé absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo. No fue un hecho en particular, o sí, quizás el hecho particular fue, como te dije, haber conocido personas positivas en un espacio seguro, por eso está genial y alentamos a que las personas positivas vayan a asociaciones, conozcan otras personas positivas, no crean que son las únicas personas viviendo con VIH y ver y que vivían como cualquier otra persona y que lo hablaban naturalmente. Y yo de golpe creía que lo tenía naturalizado y creía que lo tenía resuelto y me di cuenta que no. Me di cuenta que no. Y justo ahí en eso, porque inicialmente hablábamos sobre esto, de que hoy en día los tratamientos no son nada parecido a lo que había probablemente hace unos 15 o 20 años atrás. Eh, pero cuando te toca asistir a estos espacios y logras ver que las personas viven una vida normal, justo me gustaría saber, porque a pesar de los avances médicos que hoy en día existen, todavía hay un fuerte estigma contra el VIH y contra las personas que viven con VIH. Desde esa experiencia personal y comunitaria que has podido conocer al pasar de estos últimos años que has trabajado con diferentes organizaciones, ¿cuáles son las formas más comunes en que el estigma sigue apareciendo el día de hoy? Personalmente yo tengo mi opinión, valga la redundancia, personal sobre por qué el estigma todavía continúa en una enfermedad crónica como el VIH y no un estigma, por ejemplo, sobre el cáncer o sobre el cáncer de pulmón en una persona fumadora o sobre el diabetes crónica en una persona que tiene hábitos alimenticios de cierta forma o de vida que conducen o que tiene mayor probabilidad de conducirlo al resultado de ese tipo de enfermedad. Y tiene que ver básicamente con una sola cosa y es el sexo. El sexo es considerado, y sobre todo en nuestra cultura occidental y por la religión, como algo sucio. De hecho, lo hablé en una charla de educación sexual en un colegio, se lo puse de un ejemplo muy sencillo. María no tuvo sexo, María tuvo a Jesús, pero lo tuvo de la nada, no tuvo sexo, porque tener sexo significa algo terrenal y sucio. María sí tenía un compañero de vida que, ok, se lo ponemos para formar la familia como algo simbólico, pero María no tuvo sexo. Entonces, si estás criado y si estás educado desde que tenés uso de razón con respecto a esa imagen, y esto ya es algo totalmente cultural que atraviesa a todos los sectores socioculturales, va a ser muy difícil quitar de la cabeza que una persona contrajo una enfermedad a través de una relación sexual. ¿Mm? ¿Por qué razón no hablamos de clamidia normalmente? ¿Por qué razón no hablamos de la gonorrea normalmente? ¿Por qué lo callamos? ¿Por qué lo ocultamos? Nuevamente, porque tiene que ver con un acto sexual.
pero ¿por qué sí decimos de que contrajimos el COVID? ¿O por qué sí decimos que contrajimos papera o sarampión o lo que fuere? ¿Por qué razón lo hacemos? Porque no tiene nada que ver con el sexo eso. No tiene nada que ver con el sexo. Entonces, el estigma continúa primero por muchas razones, no es solo, no hay una única razón. Pero para mí la base es que tiene que ver con el tema de que es sucio, de que tiene que ver con el sexo. Y al día de hoy muchos de nosotros incluso pensamos que el sexo es algo sucio, que el sexo es algo perverso, que incluso las elecciones, las preferencias que tenemos, lo que fuere, dependiendo si se ajustan o no a la normatividad de lo que nosotros o la sociedad dice que este es el tipo de sexo que hay que tener, lo podemos decir un poquito más normal o decirlo con voz un poquito más baja. Entonces, hay que empezar a revisar eso primero y luego, después todas las otras cosas que tienen que ver con el estigma, también tiene que ver con la desinformación, con la falta de educación. Pero hasta tanto no sé la base, que insisto, tiene que ver con una creencia, una asociación del sexo como algo malo, va a estar muy difícil, porque incluso al día de hoy, si me permitís extenderme, al día de hoy a personas que les explicas todo y le informas absolutamente de todo y le das toda la información y los educas, incluso personas en el ámbito sanitario siguen manteniendo el estigma igual. Y eso no tiene que ver con la información entonces. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene tu estigma? Porque si estás educado, estás formado en un ámbito sanitario y te están dando las pruebas y la información científica que lo respalde y todo lo demás, lo seguís teniendo, no viene desde la parte de información o desinformación, viene de otro lugar. Y me parece un punto bastante valioso para profundizarlo, pero me gustaría quedarme ahí un poco en ese punto del estigma, en cómo sientes de momentos que eso puede impactar en la vida cotidiana de las personas, porque a pesar justo de que se tiene esa información de la que tú hablas, una persona que probablemente recibe su diagnóstico automáticamente pasa a la lista de personas que tienen que vivirlo en silencio, tienen que vivirlo oculto. ¿Cómo sientes que eso puede impactar en la vida de las personas mucho más allá de lo médico? Porque normalmente lo médico es inicia tu tratamiento y vas a poder vivir toda tu vida, pero el estigma también repercute. ¿De qué forma sientes que puede hacerlo? Muchísimo y muy profundo. Es que la gente no tiene, la gente que no vive con VIH no tiene idea de cuánto repercute el estigma en una persona. Y así como bien lo dijiste, y siempre lo hablamos y siempre lo digo, de que la parte médica lo tenemos todo resuelto y es de la que menos hay que preocuparse, sí empezar a prestar atención a algunas cositas, pero es lo mínimo. De lo que más nos tenemos que encargar es de la parte emocional, de la parte de salud mental, de la parte de salud emocional, bien de la persona. ¿Mm? Y esto tiene que ver solo con un factor, que es el estigma. El estigma atraviesa todo y es la base de todo. Después vienen diferentes capas, pero el estigma es la base absolutamente de todo. Entonces, ¿cómo afecta a una persona el estigma de vivir con VIH? De miles de formas, porque eso también va a depender del contexto. El contexto social, familiar, el entorno, va a influir muchísimo en cómo ese estigma se sostiene, se promueve, se desaparece o lo que fuere, las diferentes formas. Porque no es lo mismo para una persona ser positiva en, supongamos, voy a poner un ejemplo, en Cochabamba, se me viene a la cabeza, que a una persona que sea positiva en Miraflores, en el centro de Lima. No es lo mismo, no es lo mismo, incluso no es lo mismo para la persona que tiene recursos socioeconómicos o socioeconómicos culturales un poco más bajos que a una persona que es diagnosticada y tiene todos esos recursos a un nivel más alto. El estigma funciona de diferentes formas. Sí, probablemente la persona que tiene recursos más altos y demás, probablemente va a tener resuelto o va a tener herramientas o acceso a herramientas más fáciles
pero no necesariamente va a tener resuelto el estigma, porque quizás de ese tema no se habla, porque sería una vergüenza para la familia. Ojo, no es que todo es bueno de un lado y todo es malo de otro. A veces las comunidades o las personas que pertenecemos a estratos socioculturales o intelectuales un poco más de media baja, a veces contamos con algo que es maravilloso y que otros estratos quizás no tienen tanto, que es la comunidad. La comunidad, nosotros, las personas, me incluyo, que venimos de estratos medio bajo, tenemos la comunidad y la comunidad es a donde nos tenemos que apoyar. Entonces, ¿va a afectar el estigma a las personas? Sí, lo va a afectar muchísimo, lo va a afectar en temas que tienen que ver con las relaciones personales, con las relaciones familiares, con lo laboral, con la sociedad, con lo comunitario, con todo. El tema es que tenemos herramientas para derribar todo eso, que tenemos herramientas para hacerlo desaparecer. En algunos casos es más fácil para algunas personas, en otros les puede llevar un poquito más de tiempo, pero se puede hacer. Se puede hacer para todos. Pero también tiene que ser un deseo y la persona tiene que tener el ímpetu, el ímpetu de querer hacerlo. Bien. Entonces, sí, atraviesa muchísimo. Una persona con... Aparte hay que ver el autoestigma también, no te olvides, el estigma no es solo el de afuera. El estigma es lo que Mi hay afuera. propio autoestigma. ¿Qué hago con el mío? Tengo que empezar a revisar el mío, tengo que empezar a revisar el mío. ¿Qué creencias tengo yo? ¿Qué pensamientos tenía yo antes de ser diagnosticado? ¿Cuál era mi visión sobre las personas positivas antes de haber yo recibido el diagnóstico? ¿Cuáles eran los juicios que tenía sobre esas personas? ¿Cuáles eran las posiciones tomadas sociales y políticas sobre el diagnóstico o las personas viviendo con VIH? Y de pronto ahora yo me encuentro vistiendo eso. Es súper complejo y a la vez es maravilloso, es maravilloso. Y de esas herramientas que mencionas, me gustaría quizás conversar un poco porque eh, lo mencionaste al inicio, pero vamos a recoger nuevamente eso. Actualmente estás finalizando tu primer libro, eh, Ujú. donde no solo cuentas tu vivencia, sino que también recoges testimonios de muchas personas que te han escrito a lo largo de estos años. ¿Qué propósito tiene este libro? Y qué legado buscas dejar con él? ¿Buscas dejar herramientas para otra persona? ¿Cuál es la finalidad de este libro? Es muy interesante la última parte que has dicho de dejar un legado y demás, y estuve filosofando, haciendo una autorrevisión sobre eso. ¿Cuál es el propósito del ser humano y por qué todo el tiempo pareciera ser que queremos dejar algo, como dejar una marca? Y si sería diferente el vivir sabiendo que no tenemos que dejar una marca, ¿bien? Entonces, eso tiene que ver con el propósito. ¿Qué pasa si yo no tengo que dejar nada? Por qué persigo un propósito? Pero a la vez es inherente al ser humano, creo, también ayudar a otros y servir como una especie de propósito mayor que uno. Dice, esta existencia humana no me es completa si no logro ayudar a otros, porque creo que en el ayudar hay una grandiosidad, hay algo que está por arriba mío, hay algo más importante que yo, que vos y que todas las otras personas. Entonces creo que todos buscamos eso, pero el propósito del libro justamente tiene que ver con eso. El propósito del libro tiene que ver con un poco, es un libro que es autorreferencial porque recorre desde mi diagnóstico diría, hasta ahora, bien, todo ese proceso, fue bastante introspectivo y bastante doloroso por momentos y bastante duro y incluso te diría que me llevó a las lágrimas en muchos momentos, estar escribiendo y darme cuenta de cosas que yo no había sido consciente en ese momento, porque decidí simplemente vivir y no había tiempo para emociones. Tengo que vivir, entonces esto lo aparco, lo dejo a un costado y yo sigo viviendo. Pero cuando tuve que sentarme a escribir y escribir al respecto, fue muy revelador y desgarrador y fue muy bonito a la vez y fue muy liberador. Y la idea es compartir toda esa experiencia mía, entender cuáles fueron las tomas de decisiones o por qué tomé las decisiones que tomé para entender y que no todo es tan lineal, no todo ni es blanco ni negro, no todo es de ir del punto A al punto B, a veces vamos del punto A al B pasando por la Z
Y eso también está bien y no tiene nada de malo. Y usar de alguna manera las preguntas, los diálogos, las charlas, las experiencias que he tenido en todos estos años, desde el 2019 hasta hace poco, de muchos usuarios, para responder o entender que por qué razón pensamos lo que pensamos o sentimos lo que sentimos y demás. Hay cosas que son súper serias, hay cosas muy informativas, muy educativas, y hay otras que son más de risa, como generalmente tengo en mis redes, porque por ahí comparto historias que son para reírse, de preguntas que decís, ¿de dónde salen estas preguntas? O sea, y que son graciosas, pero es bonito. La intención es, nuevamente, educar, entretener, comprender, ahondar un poco en la cabeza y entender, y sobre todo para personas que no están viviendo esto y nunca lo han vivido, de que las cosas no son tan fáciles como, si sos positivo lo tenés que decir. No es tan fácil. No es A y B. No, hay un montón de cosas atrás en las cuales tenemos que reflexionar y ser empáticos y tratar de entender y estar en el lugar de las personas que lo viven. Bien, así que básicamente el libro va de eso y espero, bueno, espero a ver para los primeros meses del año próximo que ya está editado y terminado, impreso y así lo pueda compartir. Sería Bueno, un poco esperamos la que ese libro motivación. lo puedas compartir a través de Facilidades Imparables y nos podamos encontrar en Sí, una sí, próxima oportunidad. Y sí, sí, Sandro, sí. acercándonos al final, primero quiero agradecerte antes de despedirte por esta conversación tan abierta y compartirnos un poco sobre ese propósito que tienes en tu vida y cómo has querido convertir esa en experiencia para acompañar e inspirar a otras personas. Siempre antes de cerrar los espacios me gusta dejar una pregunta eh, que nos deje un mensaje a todas y todos los que nos escuchan y me gustaría saber cómo te gustaría que sean vistas las personas que viven con VIH dentro de unos 10 o unos 15 años. ¿Cómo te gustaría que se hable de ellas? Como personas. Es que a mí no me diferencia nada de otra persona, primero y principal, pero para llegar al lugar en donde estoy ahora y tener ese pensamiento, yo tuve que hacer un camino. Yo tuve que hacer un camino. El camino quizás sí me llevó mucho tiempo. Quizás en los últimos kilómetros, por ponerlo así, hice un aceleramiento y apuré la marcha y dije, dejo todo aquí, o sea, en el 2019. Pero para llegar a ese momento tuve que haber atravesado todo lo anterior. Mi idea, tanto en mis sesiones como lo hablo con las personas que vienen a mis sesiones de coach y demás, es comprimir todo eso en el más corto tiempo posible para que se vean como personas, no como un diagnóstico. Nosotros no somos un diagnóstico, no somos diferentes al resto. Pero para llegar a eso, nuevamente, es necesario un trabajo interno. El libro también va de eso. Pero nuevamente, insisto, a mí me llevó mucho tiempo. Y yo pensé que lo tenía naturalizado, hasta que un día te das cuenta que no lo tenés naturalizado. Entonces, ¿cómo quiero que nos vean? Como me veo yo, o sea, yo me veo como Lisandro, yo no soy VIH, o sea, soy Lisandro positivo en redes, vivo con una enfermedad crónica y mi tío tiene una enfermedad crónica del corazón y sin embargo mi tío nadie lo está mirando con lástima. No me tenés que mirar con lástima a mí tampoco. O sea, en ningún caso. Soy persona ante todo. Y yo creo que a medida que las personas positivas empecemos a creernos esto y cada vez más se va a naturalizar. No voy a decir de que todos tienen que salir a una cámara y hacerlo público y demás, porque muchos a veces piensan eso, que esa es la solución. Y no, primero hay que revisarse bien porque hay muchas consecuencias a veces. El tema es, bueno, saber muy bien dónde uno está parado, pero básicamente como personas. Somos personas maravillosas y somos muy fuertes, somos mucho más fuertes. Voy a decir algo que dije hace varios años atrás en un video. Nosotros las personas positivas somos más especiales que las personas que no son positivas. Por más que no les guste a algunos. Pero es que somos mucho más resilientes y tenemos una carga muy grande en la espalda y demás. Y eso, de cierta forma,
te da más resistencia, o sea, te da más resistencia. Y si encima podés hacer el trabajo de integrarlo todo y trabajarlo y quererte y honrarte y todo, pero es que es maravilloso, que es maravilloso, es maravilloso. Lisandro, quiero darte muchas gracias por compartirnos tu historia nuevamente y por mostrarnos que vivir con VIH, me gustaría resumirlo en esto, es acompañar, enfrentar el estigma en muchos momentos, pero también que necesitamos, como tú lo mencionas, construir narrativas más humanas y empáticas. A quienes nos vieron a través de YouTube o nos van a escuchar a través de nuestro formato de podcast en SoundCloud, recuerden dejar su like, comentar, compartir esta historia con una persona que necesite probablemente informarse o también sentirse acompañada o acompañado, y nos encontramos en un próximo espacio de Vidas Imparables. Muchas gracias, Lisandro. Saludos a todos y gracias, Josué. Un abrazo enorme. Vidas Imparables.